El oscurantismo. La Iglesia Católica retrasó el progreso de la humanidad en 1000 años. El oscurantismo es una etapa muy oscura en la historia del hombre en donde la Iglesia Católica impidió su progreso por 10 siglos, oponiéndose a la difusión del conocimiento a las clases populares, así como quitándoles su derecho a la libre expresión de sus ideas para defender ideales y posturas completamente irracionales, absurdas y retrógradas. Esta parte de la historia abarca la Edad Media, que es un periodo que va desde el fin de la Edad Antigua con la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476, hasta la caída del Imperio Romano de Oriente en el año 1453. El oscurantismo vendría a ser lo contrario al libre pensamiento y está más bien asociado a los dogmas y creencias religiosas rígidos e inamovibles que no admitían ningún tipo de cuestionamientos o pena de ser quemado vivo por la Inquisición. Esta época es conocida por ser un periodo muy sombrío donde no pudo prosperar las ideas ya que la Iglesia se había propuesto eliminar todo tipo de pensamiento que fuera contrario a sus doctrinas religiosas con la finalidad de que la población se viera obligada a adoptar supuestas verdades reveladas que no admitían ningún tipo de cuestionamientos ni críticas, ya que si no las aceptaban eran torturados y perseguidos hasta la muerte. Los avances científicos fueron cercenados debido a la manipulación del conocimiento por parte de la Iglesia Católica, haciendo de la filosofía y de las ideas esclavas de la fe. En síntesis, se podría decir que fue un periodo lleno de hambre, miseria, miedo y represión. La característica principal del oscurantismo fue la total imposibilidad de cuestionar los dogmas religiosos que eran considerados verdades reveladas, que no admitían ningún tipo de críticas, ni posibilidad alguna de pruebas o demostraciones. Como consecuencia de todo esto, la Iglesia Católica adquirió un inmenso poder que iba mucho más allá del ámbito religioso, que empezó cuando el emperador Teodosio adoptó el cristianismo a fines de la Edad Antigua, a través del Edicto de Tesalónica el 24 de noviembre del año 380, lo cual significó un gran retroceso en los avances científicos ya que ninguna teoría podía contradecir los relatos míticos de la Biblia. El derecho de las personas de expresar libremente sus ideas fue cortado de raíz a tal punto que aquellos que osaron ejercerlo fueron perseguidos, torturados y condenados a ser quemados vivos por los tribunales de la Santa Inquisición de la Iglesia Católica Apostólica y Romana. Los avances en los conocimientos provenientes de la antigua Grecia y Roma tuvieron que sufrir una prolongada y profunda paralización y letargo del que tuvieron que esperar hasta el Renacimiento en el siglo XV para despertar con la llegada de nuevas expresiones artísticas y filosóficas en un ambiente de libertad creativa. En la Edad Media, el arte y la filosofía solo tuvieron un tema de expresión. El religioso cristiano, aunque los clásicos latinos fueron preservados, no pasó lo mismo con los clásicos griegos. La Iglesia había hecho que el centro de la vida del hombre girara solo en torno a Dios. Es decir, había impuesto el teocentrismo, y todas las acciones debían ser dirigidas hacia Dios para lograr una supuesta vida virtuosa, ya que al hombre se le había atribuirlo en su esencia el pecado original y solo podía disfrutar de la vida en el más allá. En el siglo XI, los turcos seleucidas impedían el peregrinaje hacia Tierra Santa, por lo que la Iglesia Católica organizó las cruzadas tomando la fe como bandera, para luchar de manera sangrienta contra lo que para ellos constituían los infieles, con el supuesto fin de unificar la cristiandad. El ideal y el pensamiento cristiano habían trastornado las mentes de los clérigos, que pusieron de rodillas al hombre ante su idea de un Dios, descartado la verdad científica por una supuesta verdad revelada por un creador que no poseía ni una sola evidencia ni demostración de su existencia. Los clérigos monopolizaron el conocimiento y la cultura de la época de acuerdo a sus intereses. El trabajo debía tener como único fin la supervivencia y no el lucrar, pues todo el lucro debía ir a las arcas de la Iglesia, que reinaba en aquella época oscura. El descubrimiento de nuevas tierras en el siglo XV significó un gran avance para el conocimiento de la época, pues el hombre comenzó a abrir su mente a nuevas ideas, naciendo el humanismo. Pero la lucha de la luz del conocimiento contra la oscuridad de las creencias y dogmas religiosos propagados por la Iglesia Católica no fue fácil ni de un momento a otro. Galileo Galilei casi fue quemado vivo y fue censurado y encarcelado de por vida por la necedad de la Iglesia de reconocer la verdad científica.
Con el advenimiento del Renacimiento, la Iglesia se dividió en católicos y protestantes, lo que dio lugar al debilitamiento y la pérdida del poder de la Iglesia católica, y las ideas de la Ilustración hicieron nacer una nueva forma de pensar crítica que conduciría a la Revolución Francesa.